El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El día de hoy, hermanos, estamos celebrando el miércoles de la octava de Pascua. 8 días que serán sin duda ese momento de gozo, acompañado pues toda la cincuentena, pero ese gozo, esa alegría se hará grande, o la estaremos viviendo en un momento mucho más grande, mucho más amplio, porque sería en realidad muy poco que ese gozo y que esa alegría nos quedara únicamente en el domingo de la resurrección. Por eso podemos decir que estos 50 días, que en específico esta octava de Pascua, es un prolongar ese gozo, esa alegría que nos trajo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta octava de Pascua, los relatos del Evangelio nos irán anunciando y nos irán llevando poco a poco desde la experiencia de los discípulos al tener el encuentro con el resucitado. El día de hoy el Evangelio nos sitúa precisamente la experiencia de 2 discípulos, aquellos que iban caminando hacia Emaús. Y es donde el Señor Jesús los encuentra. Y la primera experiencia de ellos, el Señor Jesús les pregunta: ¿qué está pasando? Y la respuesta es: ¿a poco no te has dado cuenta? ¿Eres el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? Y entonces le empiezan a anunciar eso: un profeta que tenía poder, que tenía don de palabra,
no solo con el pueblo, sino también con toda la gente que se le acercaba. Y entonces empieza ese diálogo, y empiezan a platicar, y el Señor Jesús les empieza a platicar las Escrituras. Pero ellos tenían los ojos velados, es decir, no lo reconocieron. Siguiendo de camino, hay un momento en el que el Señor Jesús, a propósito, quiere seguir de largo para que ellos lo inviten a quedarse. Y ellos lo invitan a quedarse, y exactamente en la fracción del pan es en el momento en el que ellos reconocen que es el Señor Jesús y que ha resucitado. Que es cierto aquella experiencia de aquellas mujeres que encontraron el sepulcro vacío y que se ha hecho realidad, porque ahora ya no creen solo por lo que han dicho aquellas mujeres, sino porque ellos mismos lo han constatado. Un dato muy interesante, hermanos, de este evangelio que hemos escuchado es que aquellos discípulos estaban tristes, estaban desilusionados y seguramente decepcionados. Habían puesto sus expectativas o sus más grandes expectativas en el Señor Jesús. Pero pensemos que el Señor Jesús no decepciona a nadie, y pensemos qué expectativas tenían ellos, porque lo que el Señor Jesús les anunció fue lo mismo que el Señor Jesús les cumplió. El Señor Jesús les anunció su resurrección, y la misma resurrección, el mismo Señor Jesús la atestiguó delante pues de ellos, o se las atestiguó. Por eso podemos decir qué cosas ellos se habían creado del Señor Jesús, que el Señor Jesús no les había dicho o no les había anunciado. Y con ello nos podemos remontar a nuestra vida diaria. Cuando tenemos la experiencia con alguna persona, con algún amigo, o antes de casarse, con el esposo, o el futuro esposo, la futura esposa, o un sacerdote en el ministerio. ¿Qué expectativas te creas de la vocación? ¿Qué expectativas te creas del ministerio? ¿Qué expectativas te creas de las personas? ¿Qué expectativas te creas del mismo Dios? Y sería bueno que nos las preguntáramos, porque pudieran ser que nosotros esas perspectivas fueran únicamente algo que nosotros hemos creado y que no necesariamente sea lo que la otra persona tiene. Por eso podemos decir que luego caemos en la decepción cuando le atribuimos cosas o actitudes que la persona no ha dicho o que la persona no tiene. Pensemos en el mismo Señor Jesús. ¿Qué expectativas nosotros tenemos de Él? Aquellos discípulos iban tristes porque se crearon una expectativa que el Señor Jesús no les había dicho, no les había anunciado. Ellos lo esperaban como un rey, un Mesías, libertador, político, cultural, que iba a sacar de la opresión al pueblo por el cual estaban viviendo. Y por eso se decepcionaron con la presión y con la muerte. Pensemos nosotros desde nuestra realidad, ¿qué perspectiva tenemos de Dios? ¿Qué hemos creado de Él? ¿Qué pensamos de Él? Y realmente, ¿qué es Él para nosotros y qué nos anuncia? Bueno, pues que el día de hoy, hermanos, nos creamos que el Señor Jesús ha resucitado y que ha resucitado por nosotros y que nos ha devuelto el gozo y la alegría. Que tengamos un concepto muy claro realmente de lo que el Señor es y de lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Porque si realmente lo logramos conocer en la fracción del pan, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la caridad, en todos esos signos y manifestaciones, no nos vamos a desilusionar de Él. El Señor Jesús quiere que lo conozcamos y quiere que nos enamoremos de Él. Ya hemos resucitado con Él. Vivamos con gozo y alegría. Prolonguemos este tiempo de gozo, no nos quedemos únicamente en una celebración. Vivamos con autenticidad ese acontecimiento que viene a cambiarnos, que viene a transformarnos, que viene a regenerarnos, que viene a anunciarnos que como cristianos tendremos que dejar allá en el sepulcro aquella vieja persona, aquel viejo hombre, aquellas viejas actitudes, aquellos pecados que no nos dejan ser realmente esos auténticos cristianos. El Señor Jesús nos invita a cambiar, a ser nuevos, a ser diferentes, a vivir también la resurrección junto con Él. Digamos todos que así sea.